El 19 de julio del 2000 es una fecha que nunca podremos olvidar. Al ser las 11:05 de la noche, sucedería algo trágico, muy lamentable. 17 adultos mayores perdieron la vida gracias a un incendio en el hogar de ancianos de Tilarán. En cuestión de 20 minutos, las llamas le arrebataron la vida a 9 hombres y 8 mujeres que dormían en el asilo en el barrio San Antonio de Tilarán. Yo estaba trabajando para el Instituto Costarricense de Electricidad en Planta Arenal. Ese día yo iba a dejar unos compañeros a Planta Arenal y sacaba a otros compañeros. Siempre salían 2 operadores, un guarda. Ese día salió solo un operador, el compañero compañero Oscar Herrera, y yo nada más salimos ese día. Cuando yo venía aquí por la bomba del agua de la colonia, fue cuando vi un incendio. Pero cuando yo lo vi creí que era como detrás del hogar. Pero ya nos venimos con la malicia a ver qué era, dónde era. Cuando entramos aquí al portón del hogar, ya nos dimos cuenta que sí era en el hogar. Entonces metimos el carro ahí, como el portón estaba cerrado, y comenzamos a pitarle al guardia, a pitar y pitar y pitar y pitar. Es más, pensamos llevarnos el portón con el carro porque vimos que como era el incendio adentro y no salía nadie. En ese momento sale un señor, sale amarrándose los pantalones y con un teléfono en la mano y se deja venir. Abrimos el portón. Cuando él nos abre el portón le digo que lo que hay un incendio, que llame a la Cruz Roja, que llame a los bomberos. Y nos dice el señor, dice, yo creí que era la ambulancia que venía a dejar un viejito. Yo creo que en ese momento yo tenía varios años de pertenecer a Cruz Roja. Me habían dado la oportunidad de ser el jefe de socorrismo y en ese momento estaba en la casa cuando Mariluz Herrera me llamó y me dice, Enrique, estamos con un problema en el hogar de ancianos. Ya Marino Lobo se fue, pero Carlos Barquero no se puede ir solo, si usted nos puede ayudar. Y Carlos Barquero en cuestión de 2 minutos pasó, 1 o 2 minutos pasó frente a mi casa ahí, a 100 metros de la Cruz Roja a recogerme para venirnos para acá. Yo estaba en la Cruz Roja, estaba digamos en la parte de la nocturna, entraba a las 6 de la tarde y salía a las 6 de la mañana, otro día. Y estaba en la Cruz Roja en ese momento. Cuando sonó el teléfono y me llamó el oficial de guardia, que había una emergencia en el hogar de ancianos que se estaba quemando. Y me dice, pase por Enrique Yenque, si está listo se lo lleva. Y se van a ver. Lo fuimos, fuimos de los primeros que llegamos, porque en ese momento el oficial llamó la guardia y los bomberos de aquí. Pero como los bomberos no contestaron, llamó el de Cañas. Bueno, nosotros lo fuimos y llegamos y ya había gente particular, unos poquitos habían ya. Y el incendio, ya se veía el montón de humo al fondo, digamos, donde está el dormitorio de adentro, pegado a donde estaba la lavandería. Que esos ancianos indigentes, que nosotros no sabíamos nada, tenían familia, tenían hermanos, tenían sobrinos que nunca jamás preguntaron por ellos. Nunca jamás los visitaron y ahora cuando murieron entonces sí, los vimos llorando ahí ante la tragedia de sus viejitos muertos. Pero digo yo, y yo les dije ayer, pero señores, ¿por qué ustedes no vinieron antes? ¿Por qué ustedes no visitaron a estos viejitos? Nosotros no sabíamos que habían familiares de ellos aquí. Entonces entramos. Cuando entramos, todavía había corriente. En un momento cuando vamos ahí se va la corriente. Entonces me traje el carro, lo pusimos como donde está la capilla, con la luz prendida hacia donde estaba el incendio. Entonces Oscar y yo lo que empezamos fue a agarrar a los viejitos y llevarlos para donde estaba el vehículo, para alejarlos del incendio. Y de verdad,
A todos los que venían saliendo, casi todos los tuvimos ahí. Cuando ya empieza a llegar todo el mundo, llega un montón de gente, cantidades de gente, comienza a llegar y ya me doy cuenta que había más viejitos. En ese momento realmente yo creo que nosotros no escuchábamos nada, nosotros estábamos en la situación tratando de ayudar. Nosotros nos devolvimos, no pudimos entrar por ninguno de los otros lados porque ya el humo que salía era exagerado. Y sí dimos vuelta para tratar de ver qué podíamos hacer por detrás de donde estaba el problema. Porque había una parte que todavía no se había incendiado bien, que era que era la parte de los cuartos que estaban a la par de la capilla. Esos apenas habían comenzado. Nosotros no habíamos tomado en cuenta en ese momento que había gente ahí. Cuando vamos por detrás nos damos cuenta que habían personas dentro de esos cuartos y que esos cuartos no estaban evacuados. Cuando nosotros vamos a tratar de sacarlos, nosotros no podíamos ya por el frente, tratamos de hacerlo por detrás. Estaba con rejas la parte de atrás y sí comenzamos a oír una persona en el baño que nos decía: ayúdenme, por favor, ayúdenme, que era un ancianito que se había sacado, se había puesto afuera y por la misma situación de todo el desorden había vuelto a ingresar a uno de los cuartos que no era el cuarto de él incluso. El Señor nos vio con ojos de misericordia, nos salvó de morir ahí en las llamas. Yo estaba bien dormida y me sentí con algo raro y entonces abrí los ojos y vi que estaba todo oscuro, pero yo tengo un foco y lo que duermo siempre a la orilla de la cama, entonces cogí el foco y ya vi que sonaba horrible, me estaba asfixiando. Y entonces yo llamé al Señor que siempre queda ahí, el único que había en el cuarto donde yo estaba seguido, y ya no estaba. Entonces yo salí para afuera porque ya no aguantaba el olor a quemado. Y cuando ya oí a la señora pegando gritos ahí, una señora, entonces ya le pude cuidar la cosa. Y ya me voy a avisar a los que pudiera ir. Y ahí agarré la calle. Sacamos lo que pudimos y le digo a ella que vamos por el lado atrás, por donde estaba la capilla, pero por el lado atrás de esa parte donde estaban los dormitorios. ¿Y qué va? Nos fuimos y un momento muy, muy difícil. Y era que habían 3 personas en el baño pidiendo ayuda, que los sacáramos, y habían unos barrotes en la ventana, tuvimos que devolverlos. Pusimos una manguera para mantenerlos, para ver si íbamos por el frente otra vez, pero ya por el frente no se podía entrar. Cuando me doy cuenta que hay más viejitos, digo yo, pucha, yo no sabía. Yo creía que eran solo esos, porque creo que habíamos llegado, en el momento preciso llegamos, creo que podíamos haber hecho más si nos hubiéramos dado cuenta que habían más viejitos. Entonces ya los señores que conocían que habían más viejitos, ¿dónde estaban? Quisimos entrar a ver, pero que ya estaba, el incendio ya estaba muy bravo. Cuando salimos de un pasadizo, se prende un cuarto, como el cielo raso. En eso ya veo una silueta de una señora. Es donde yo digo que la sangre jala, porque donde yo veo como que prende y se apaga, y ya le digo a la gente, ahí hay alguien. Entonces salimos un toquecito y ya verdaderamente había una persona en medio cuarto. Y ahí entonces yo comienzo a quebrar las celosías ahí para ver cómo hacía para sacarla, porque ya el incendio ya estaba, lo que era el cielo raso, ya la encargada de la guardia había dicho que ahí nadie se podía meterse porque era atentar contra la vida de alguien. Y verdaderamente entonces yo quiebro las celosías ahí, me caigo encima de la celosía y toda la cuestión. Entonces yo meto las manos y le digo a ella que se venga, que se deje venir. Y verdad, donde ella se está viniendo, donde se vuelve a prender el cielo raso, veo una silueta, hay una señora en una esquina.
Entonces le digo a las que estaban, ya al poco gente que ve, que ahí había otra señora. Pero nadie quería ya llegarse. Entonces la cuestión es que saco a esa señora y verdad, me voy, quiero otra celosías y saco cuando me doy cuenta, o sea, ya me contaron que era mariquita, ella era cieguita. Ella estaba muy quemadita porque ella estaba pegada, estaba a la par de una pared, de donde había iniciado o estaba el juego lo más y mejor, entonces ella estaba toda quemadita. Donde yo la agarro en los brazos, se me corre la mano, entonces la suelto. Tuve que meterle la mano de medio, las piernitas y tuve que sacarla de ahí porque pues ya estaba bastante quemadita ella y después ya todo el mundo ahí comenzó aquí, que allá y después me llevé varios viejitos en el carro, después me volví a regresar para el hogar y fue donde la parte más difícil, donde la gente gritaba, la gente lloraba, fue cuando empezaron a morir todos los viejitos que estaban amarrados. Porque cuando empezó, como decirte, a morir el primer viejito, eran lamentos. Entonces se oían muchos lamentos. Y ahí se fue, cuando empezaron el primer lamento, la gente se quedó en silencio. Entonces fue un lamento menos, uno menos, uno menos, uno menos, uno menos, hasta que se fue el último. Ahí donde la gente que estaba lloraba, gritaba, era algo desesperante esa noche, de verdad. Y yo a veces pienso que pudiéramos haber hecho algo más, pero yo no sabía, en ese momento yo no me daba cuenta que había más viejitos. Si no, pienso que hubiera arriesgado más o hubiéramos hecho algo más. Ya no podíamos entrar a ningún lado, ya habíamos sacado los que podíamos sacar. Ya en eso llegaron los bomberos, ya comenzaron a cubrir y a apagar. Y entonces ya después ya me llamaron que fuera a dejar unos señores a la clínica, unos viejitos ya de los que habíamos sacado. Y me fui para la clínica a dejar, después volví otra vez y ya pudimos entrar donde estaban la gente que se había quemado. Fue terrible eso. Habían, yo no sé si una parejita de viejitos que tenían como un cinturón puesto, porque ellos ya no se podían parar de la cama, ellos no caminaban ni nada, y para que no se cayeran de la cama en la noche, en parte de la noche, le ponían un cinturón a la cama. Y comenzamos a ver esas cosas y yo me salí. ¿Qué decía el tilararense al otro día, cuando ya salió la luz del sol? ¿Cuál era el sentimiento de la gente en el pueblo? Lo más triste, porque todo el mundo llegaba a ver lo que ya había llegado la OIJ y la señora que es la que hace el avalú para que ya pudiera tocar uno o sacar los cuerpos, ¿verdad? Pero la gente de Tilarán se motivó tanto, que no sé. Esa es la única cosa que yo he tenido más fea, porque yo en la Cruz Roja, yo trabajé 24 años y vi de todo. Y esa fue la parte más terrible, más dura. Y ahí se dio cuenta que la gente de Tilarán estaba con todos. Incluso los pagaron o vino una señora para que los diera un poquito de aliento otro día. Estuvimos una semana con ella, porque Las personas lo consideran a usted como un héroe por la labor que realizó esa noche. ¿Usted se considera un héroe para estos ancianos? No. La verdad es que al otro día
porque yo vine para el trabajo, me vine como a las 8 y estaba todo esto lleno de carros, imagínense. Y de verdad, por la mente se me pasó, fue pucha, aquí entra uno y hoy, mañana imagínense, periódicos. Y en ese momento regresé el chip y digo, no, eso no es para eso. No sé, Dios me puso un momento ahí que había que hacerlo y no era más que habían personas fallecidas. Digo, no, me fui para el trabajo, pasé directo. Además, cuando llego al trabajo, mis compañeros, la gran mayoría estaban bravos, porque unos habían sacado, otros habían sacado, todo el mundo sacó y todo el mundo aquí, todo el mundo allá. Y no hay que quitarle méritos a nadie, mucha gente vino después y quería hacer algo más, pues ya no se podía. Pero pienso que no lo he tomado así como que es un héroe, sino que es un momento que se dio la oportunidad y pienso que mucha gente que en ese momento hubiera tenido que hacer, o como los que llegaron, hubieran llegado más antes y pudiera haber hecho más. Y como le digo, cuando la muchacha, la autoridad dijo ahí, nadie riegue, nadie regó. La autoridad estaba en nadie más. Entonces a veces, a veces algo tenemos adentro que cuando hay que regar, hay que regar. Este es el suceso que reportó la mayor cantidad de adultos mayores como víctimas mortales en la historia de nuestro país. Lamentablemente, la mayoría de víctimas murieron debido a la asfixia por inhalación de humo, aunque en el lugar se extrajeron al menos 4 muertos totalmente calcinados. Lo más doloroso vendría horas después, cuando familiares llegaron al lugar para reconocer los cuerpos de las víctimas. Una lamentable situación que nos llevaremos hasta siempre en la historia de Costa Rica.